República Dominicana es un país democrático y soberano. Una idea que hace menos de 200 años provocaba la burla de la mayoría. La República Dominicana ha sido, a lo largo y ancho de su historia, una formidable epopeya. Un punto culminante fue la independencia nacional, el 27 de febrero de 1844. Pero esa independencia nacional tiene preámbulos. Tiene el preámbulo de la independencia efímera proclamada por el prócer Núñez de Cáceres en 1821. Tiene el preámbulo de la fundación del primer partido de la dominicanidad, el 16 de julio de 1838, que es la Sociedad Patriótica La Trinitaria, bajo el liderazgo del más grande, del más puro de los dominicanos, Juan Pablo Duarte. Además de los liberales trinitarios, la sociedad primitiva dominicana estaba formada por dos grupos económicos conservadores: los afrancesados, liderados por Buenaventura Báez, casi todos ganaderos y tabaqueros que propugnaban por un protectorado francés, y el grupo pro-español, dirigido por Tomás Bobadilla, pero defendido por Pedro Santana y el grupo de los ateros, madereros, que querían la protección de España. Los tres grupos coincidían en un aspecto, que era la separación de Haití. Mientras los afrancesados y el grupo de Santana promovían la separación únicamente de Haití para buscar un protectorado, el grupo de los trinitarios procuraba, en consecuencia, la independencia pura y simple de toda potencia extranjera. Nos han robado nuestro país en nuestras propias caras después de tantos esfuerzos, Dios mío. El pueblo dominicano tiene hambre y sed de justicia desde hace mucho tiempo. Y si el mundo no se la da, Dios en su suprema misericordia sí lo hará. En tan magna empresa cuenta con mi cooperación. Los trinitarios logran el primer acuerdo tripartito de nuestra historia y crean la República Dominicana, un 27 de febrero de 1844. Pero este hito era solo el inicio de un largo camino hacia la libertad. El proceso de la Primera República está normada, está señalada por dos grandes caudillos, fundamentalmente Pedro Santana y Buenaventura Báez, ambos caudillos antinacionales que no creían en la potencialidad del pueblo dominicano para manejar el Estado. La anexión estaba apoyada por los poderosos. Incluso cuando se produce el grito el 27 de febrero, fue después que se firmó el acta de independencia, que fue el manifiesto del 16 de enero, donde se habla de separación o muerte. No se habla de independencia. No es un tema semántico, es un tema político. ¡Separación! ¡Viva la República Dominicana! ¡Viva! Pero resulta y viene a ser que no tuvimos sosiego soberano, que no tuvimos paz soberana después de 1844, porque el gobierno haitiano nos sometió a un asedio permanente durante 12 años de invasiones. Durante 12 años mantuvimos muchos hombres sobre las armas. Y esos hombres sobre las armas no producían un centavo, es decir, no se desarrollaba la agricultura, no se desarrollaba la industria, la ausencia total de las escuelas. Por lo tanto, no pudimos desarrollar de manera estable nuestra sociedad,
nuestra economía, nuestra fuerza material como país. Y cuando terminamos la guerra dominico-haitiana en 1856, ya en 1857 se declara la guerra, la revolución cibaeña, que era una revolución importante porque era de los productores de tabaco, que frente a la emisión inorgánica de moneda por el gobierno de Buenaventura Báez, cuando se vieron arruinados, entonces se lanzaron a la guerra. Ya Buenaventura Báez había expulsado a Pedro Santana en 1856 y en medio de la revolución cibaeña vino Santana y se apropió de los fueros del proyecto de los cibaeños. Derrocó a Báez, pero también derrocó a los cibaeños. El control de los conservadores, sobre todo de Pedro Santana, promovió la anexión a España en 1861. España requería que el pueblo se manifestara a favor de la anexión. ¿Qué hizo Pedro Santana y sus partidarios? Organizaron supuestas asambleas en el interior, refrendadas por firmas, algunas legales y otras ilegales, y entonces le presentaron esas manifestaciones a las autoridades españolas. A partir de ese momento perdimos nuestra soberanía, nuestra autodeterminación y desde luego perdimos nuestra independencia. Ahora, lo que no desaparece es la nación. Y entonces, en consecuencia, como habíamos tenido 17 años ejerciendo la autonomía, autogestionándonos con elecciones, elección de diputados, elección de alcaldes, elección de presidentes, le cogimos el gusto al ejercicio del mando. Y en consecuencia, cuando se da la anexión de Pedro Santana de 1861, entonces nos lanzamos a la guerra. Pedro Santana ejecutó un acto repulsivo, deleznable, un verdadero acto de traición, de lesa patria. Pero donde hay opresión, hay resistencia. Eso es lo que nos enseña la historia. Y quiero empezar a señalar entre las protestas a una mujer llamada Canela Mota, una adolescente prácticamente, hija de Manuel de Regla Mota, que llegó a ser presidente, vicepresidente, ministro de Guerra y Marina del gobierno, de los gobiernos de Pedro Santana. Esa muchacha se movilizó en Baní. El dominicano comenzó a levantarse desde el principio y hay que destacar los nombres, ¿verdad?, de Francisco del Rosario Sánchez, uno de los padres de la patria, ¿verdad? Ese vino en una invasión desde Haití en protesta por la anexión a España. Vamos a ver protestas en todo el país, como el caso de San Francisco de Macorís, que a tiro limpio los municipios antianexionistas impidieron la arriada de nuestra bandera y su ser sustituida por la bandera española. Resistencia aquí, acullá, Cayetano Hermosén, un grupo de valientes. Y vamos a tener también, quizás la más grande de todo ese proceso, la de Francisco de Rosario Sánchez, aquel que entró por Haití porque por otra parte no puedo, pero si alguien pretendiese mancillar mi nombre, decirle que soy la bandera dominicana, muerto en un juicio sumario junto con 21 compañeros en el sur. Y luego, en esa fase latente del proceso de protestas, vamos a tener el caso de los patriotas y mártires de Santiago en 1862, encabezado por el poeta Eugenio Perdomo, que cuando le ofrecieron un mulo para ir al al pelotón de fusilamiento, él dijo: los dominicanos, cuando vamos a la gloria, vamos a pie. ¿Qué pasó con los anexionistas? Cuando ellos asumieron el poder político, echaron a un lado a todos los conservadores que creían que iban a mantenerse el poder
y ellos controlaron el Estado dominicano desde la posición más bajita hasta la más alta. Entonces, eso hizo que los mismos conservadores estuviesen en contra de las medidas del gobierno de anexión. Pero además, el gobierno de anexión prohibió las negociaciones comerciales entre Haití y República Dominicana. Un elemento terrible porque había un comercio muy próspero entre Haití y República Dominicana en diferentes productos. Y también ellos promulgaron la ley de bagaje, que era que, imagínate, en cualquier momento, si lo necesitara, iban a tomar los burros o los caballos que fueran propiedad de los campesinos. Todo esto provocó disgusto en la población dominicana y que se manifiesta posteriormente en un grito nacionalista, porque los liberales aprovechan ese descontento que había en toda la sociedad dominicana para la guerra. Para el 27 de febrero de 1863, fecha conmemorativa del aniversario de la independencia nacional, los patriotas habían combinado desde el territorio haitiano, reunidos en la Loma de David, Capotillo francés, señalaron esa fecha con Lucas Evangelista, con Norberto Torres, en Guayubín, que había una dotación importante. Ahora bien, 2 o 3 días antes de esa fecha, Norberto Torres, un connotado oficial militar, recibió el saludo de un español, le dijo: oh, paisano, buenas noches, era un atardecer, una tarde-noche, y él, que tenía unos tragos, bueno, era un humo patriótico realmente. Le dijo: ustedes no saben lo que le viene. Eso naturalmente develó la conspiración y tuvieron que huir hacia Haití. El tiempo avanzó y llegamos al 16 de agosto de 1863. Y esa es la fecha que se toma como partida para celebrar precisamente el Día de la Restauración. El día que tanto mencionamos los dominicanos. 16 de agosto, Día de la Restauración. Es un día festivo, es un día feriado. Pero resulta y viene a ser que el 16 de agosto no es más que el momento fundamental en el que se inicia la resistencia y al mismo tiempo la combatividad militar del pueblo dominicano ante el imperio español. Pasamos de madrugada hacia el 16 y cruzamos desde Haití y nos instalamos en el Cerro de Capotillo. Santiago Rodríguez, que es el iniciador de la guerra restauradora, es el padre de la restauración, es el partero de la restauración, junto con Benito Monción, José Cabrera, José Antonio Salcedo y otros grandes patriotas. Esa madrugada fueron alentados por sus mujeres a izar la bandera, a restaurar la bandera, el techo de la República que se había perdido. Los españoles se dieron cuenta de que algo estaba pasando después de Capotillo, porque notaron la ausencia de todos los hombres en todos los bohíos y las casas, que se quedaron al frente de las mujeres, ¿verdad? ¿Y dónde están los hombres? Los hombres simplemente se habían sustraído para ser congregados para iniciar la guerra restauradora. El 16 de agosto, con su grito de Capotillo, en Cerro Capotillo, Dajabón, organizado por el gran Santiago Rodríguez, independentista, restaurador, y 13 valientes dominicanos que lo acompañaron en Cerro Capotillo, izan la bandera dominicana y proclaman que la República Dominicana
renacía, que volvíamos a los caminos de la independencia nacional y que la dominicanidad no iba a permitir continuar bajo el vasallaje colonial del imperio español. No se dispara un tiro como en el 27 de febrero del 44, que lo que se disparó fue el Trabuco de Mella como señal. En la restauración se aplica un método de guerra que luego es asumido por otros patriotas de países amigos, de países vecinos. El método de guerra de guerrillas. Y fue elaborado la directiva militar por el general Ramón Matías Mella, que fue en su momento vicepresidente del gobierno restaurador en Santiago. Santiago Rodríguez, que es el iniciador de la guerra restauradora, es el padre de la restauración, es el partero de la restauración, junto con Benito Monción, José Cabrera, José Antonio Salcedo y otros grandes patriotas. Esa madrugada fueron alentados por sus mujeres a izar la bandera, a restaurar la bandera, el techo de la República que se había perdido. El 6 de septiembre llegamos a Santiago y desde el 6 de septiembre hasta el 13 de septiembre hubo combates terribles. Y ahí hay un punto de inflexión, porque ahí se incorpora Gaspar Polanco como generalísimo, como comandante general de todas las tropas, de todas las guerrillas, y ya se convierte en una guerra de movimiento y de posicionamiento. Fue tal la acción en su firmeza, en su bravura, en su determinación independentista nuevamente, que un 18 de agosto, es decir, 2 días después de producirse el grito de Capotillo, y cerca de 8.000 campesinos, hombres de todas las clases sociales, se agrupan en el ámbito de Santiago, del área metropolitana de Santiago, y lo acorralamos a los españoles en la fortaleza. Ahí es entonces cuando Gaspar Polanco, como comandante general, decide, al ver que no había una definición del triunfo, decide prenderle fuego a los alambiques de Santiago, y la ciudad de Santiago se quema por completo. En esa batalla de Santiago comienza a destacarse Luperón ya como una de las espadas más importantes de la independencia. Pero el papel de Luperón va más allá de lo militar. Yo le llamo el soldado de la democracia. Gregorio Luperón había ingresado a la ciudad del Yaque con cerca de 50 hombres procedentes de La Vega, y ahí su liderazgo, su valor, su inteligencia, su capacidad para arengar, para dar discursos, le permite mantener cohesionado a esas tropas colectivas. Es el pueblo en armas. Esos son hombres que no tienen disciplina militar, y entonces mantener a esos hombres que dejaron una mujer parida, que dejaron una vaca enferma, que enterraron a su padre, en fin, lo que hace la gente común en la vida cotidiana, desprenderse de su ámbito para ir a darlo todo por la patria en el área de Santiago. Era muy difícil. Y Gregorio Luperón, leyendo supuestos partes de guerra que le llegaban del sur, se lo inventaba él, los mantuvo cohesionados e hizo posible la victoria de las armas nacionales contra
los soldados españoles, que eran bravos, guapísimos, y además de eso, con mucha destreza. Y el 14 de septiembre de 1863, luego de derrotar el 13 a los españoles, se instala el gobierno restaurador por primera vez. Ya. Y desde allí, desde Santiago, se dirigen las operaciones políticas y militares de la restauración. Santiago fue, a partir del 14 de septiembre, la capital política y militar de la República que comenzaba a ser restaurada. Yo tengo mi diferencia con alguna postura de Luperón, pero no se puede negar su liderazgo y su liderazgo militar, que fue el que dirigió todas las luchas que se produjeron básicamente en el Cibao, fue Luperón. Tanto así que cuando él asume la presidencia de la República, lleva la capital a Puerto Plata. Entonces no se puede negar el liderazgo de Luperón. Pero ahí se destacó también Ulises Francisco Espaillat, como un civilista, fueron varios. Pero claro, Luperón es la figura más preeminente de la guerra restauradora. Al mismo tiempo, la guerra restauradora fue una guerra política. Bueno, el señor Clausewitz, uno de los teóricos de la guerra, dice que la guerra es la continuación de la política por otros medios. O sea que no estoy diciendo nada extraordinario, pero era partidaria. Porque todo el periodo de la guerra de independencia, ¿verdad?, estaba cimentado en el poder del hato ganadero, ¿verdad? Estaba cimentado en eso, en los hatos, en esa época de la independencia, en los polos de poder. 1863 se da el grito de Capotillo, comienza la guerra restauradora, en el 65 termina, pero sigue vigente el deseo anexionista de los conservadores, especialmente de Báez, con el intento de anexión a Estados Unidos. Y sostiene Pedro Enrique Ureña que la verdadera independencia se produce cuando el proyecto anexionista termina definitivamente del proyecto político conservador. Y a partir de ese momento, de 1874, ningún presidente, ningún jefe de Estado en la República Dominicana intentó o inventó con vender o anexar la República Dominicana. Indiscutiblemente, la guerra de restauración fue una guerra de liberación nacional, donde nosotros definimos, arraigamos la identidad del dominicano. Es tan así que Pedro Enríquez Ureña define la intelección de la identidad dominicana entre 1821 con la independencia proclamada por Núñez de Cáceres, pasando por la guerra de independencia, la restauración y la guerra de los 6 años contra Buenaventura Báez. Vamos a tener gobiernos democráticos, progresistas, como el de Francisco Ulises Espaillat, que apenas duró 7 meses, o el de Gregorio Villini, Francisco Gregorio Villini, que también duró 7 meses, pero vamos a tener un proceso de crecimiento económico, expansión de la importancia de la República con el Caribe y con países de Europa y los Estados Unidos. Con relación a España, con el tiempo, las heridas se curaron y seguimos siendo tanto españoles como africanos. Pero para llegar a esto, tuvimos que pasar por la guerra de la restauración para precisamente restaurar la independencia nacional del 27 de febrero de 1844. La guerra restauradora ocupa el lugar central de nuestra historia, no solo por ser la primera guerra contra un Estado imperialista, sino porque es el umbral de la nacionalidad dominicana, donde la República Dominicana se establece de manera definitiva como el país próspero y estable que somos en la actualidad.